Bendecido día, jovencitas. Bienvenidas al día 20 de Una Vida con Propósito. Ya estamos a la mitad del camino. Espero que estén disfrutando esta lectura tanto como yo. El título del día de hoy dice: Restaura el compañerismo. La cita bíblica es la 2 Corintios 5:18. Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Siempre es valioso restaurar las relaciones. Como la vida se resume en aprender a amar, Dios quiere que valoremos las relaciones y nos esforcemos por mantenerlas en lugar de descartarlas. Siempre que se produzca una división, un disgusto o un conflicto, intentamos desaparecer. De hecho, su palabra nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de restaurar las relaciones. Por lo tanto, gran parte del Nuevo Testamento se ocupa de la enseñanza de cómo tratarnos mutuamente. Pablo escribió: por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. El apóstol nos enseñó que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es una señal de madurez espiritual. Como Cristo quiere que su familia sea conocida por el amor que se sienten unos por otros, el compañerismo roto es un mal testimonio para los incrédulos. Por eso Pablo sentía tanta vergüenza de los miembros de la iglesia de Corintio, que se dividían en facciones de distintas tendencias y hasta se demandaban a juicio. Él escribió: digo esto para que a ustedes les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? No podía creer que no hubiera nadie en la iglesia lo suficientemente maduro para resolver el conflicto en paz. En la misma carta dijo: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Si quieres la bendición de Dios en tu vida y que te conozcan como su hijo, debes aprender a ser pacificador. Jesús señaló: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjate que Jesús no dijo: dichosos los que aman la paz, porque todos la amamos. Tampoco indicó: dichosos los pacíficos, a los que nada los perturba. Al contrario, afirmó: dichosos los que trabajan por la paz, los que activamente procuran resolver los conflictos. Los pacificadores son difíciles de encontrar, porque la pacificación es una tarea difícil. Como fuimos creados para formar parte de la familia de Dios, y el segundo propósito de nuestra vida en la tierra es aprender a amar y relacionarnos con otros, trabajar por la paz es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Por desgracia, a la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron cómo resolver los conflictos. Trabajar por la paz no es evitar los conflictos, huir de los problemas, aparentar que no existen o tener miedo de hablar de ellos. Eso sería cobardía. Jesús, el príncipe de la paz, nunca le tuvo miedo al conflicto. En cierta ocasión hasta lo provocó para bien de todos. A veces necesitamos evitar los conflictos, otras necesitamos crearlos y aún otras resolverlos. Por eso debemos orar pidiendo la guía continua del Espíritu Santo. Trabajar por la paz no es apaciguar, siempre cediendo, dejándonos pisar y permitiendo que los demás nos pasen por encima. Eso no es lo que Jesús tenía en mente. Él se negó a ceder en muchos asuntos. Se mantuvo firme en su posición frente a la oposición del mal. Lo primero que debes de hacer para restaurar una relación es hablar con Dios antes que con la persona. Conversa con Dios acerca del problema. Si oras acerca del conflicto antes de irle con el chisme a un amigo,
descubrirás que tú o la otra persona cambian de parecer sin la ayuda de nadie. Nuestras relaciones serían mejores si solo oráramos por ellas. Como lo hizo David con sus salmos, usa la oración para ventilar hacia arriba. Cuéntale a Dios tus frustraciones, clama a Dios. Él nunca se sorprende ni se disgusta por nuestro enojo, dolor, inseguridad o cualquier emoción. Cuéntale exactamente cómo te sientes. Toma la iniciativa siempre. No importa quién haya sido el ofendido o quién ofendió a quién. Dios espera que tú des el primer paso. No esperes por la otra persona. Preséntate ante ella. Jesús le asignó prioridad por encima de la adoración colectiva. Dijo, si entras en tu lugar de adoración y al presentar tu ofrenda, ¿recuerdas de pronto que tu hermano tiene algo en contra tuya? Deja tu ofrenda, ve directamente a donde él se encuentra y hagan las paces. Entonces, y solo entonces, vuelve y relaciónate conmigo. Cuando el compañerismo sea tirante o se rompa, planifica inmediatamente una conferencia de paz. No la postergues, no pongas excusas o prometas lo haré después. Ya me encargaré de este asunto algún otro día. No, fija una fecha para tener una reunión personal tan pronto como sea posible. La demora solo sirve para aumentar el resentimiento y complica las cosas. En casos de conflicto, el tiempo no cura las heridas, las inflama. Sé comprensivo. Usa tus oídos más que tu boca. Antes de intentar resolver un desacuerdo, escucha atentamente los sentimientos de la otra persona. Pablo aconsejó, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. El término velar es el vocablo griego kopos, de donde provienen nuestras palabras telescopio y microscopio. Significa ver de cerca. Enfócate en los sentimientos, no en los hechos. Comienza con la compasión, no con la solución. Confiesa también tu parte en el conflicto. Si realmente te interesa restaurar una relación, debes comenzar admitiendo tus propios hechos o pecados. Jesús dijo, debes sacar primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Como todos tenemos un punto ciego, puede ser necesario pedirle ayuda a un tercero para que te ayude a evaluar tus propias acciones antes de reunirte con la persona con quien tienes un conflicto. Pídele a Dios que te muestre tu parte de la culpa en el problema. Pregúntale, ¿soy yo el problema? ¿Soy poco realista, insensible o demasiado sensible? La Biblia dice que si decimos que estamos libres de pecado, lo único que conseguimos es engañarnos a nosotros mismos. Ataca el problema, no a la persona. No es posible arreglar el problema si lo que te interesa es encontrar quién tuvo la culpa. Debes optar por una u otra cosa. ¿Arreglar el problema o encontrar quién tuvo la culpa? La Biblia dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Si estás enojado, nunca lograrás persuadir a la otra persona. Así que elige tus palabras con mucho cuidado. Al resolver conflictos, la manera en que se dicen las cosas es tan importante como lo que se dice. Si eres agresivo, tus palabras se recibirán a la defensiva. Dios nos dice, a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables sus palabras, más convincente serás con la otra persona. Coopera tanto como puedas. Pablo dijo, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La paz siempre tiene un precio. Puede costarnos nuestro orgullo. A menudo nos cuesta nuestro egoísmo.
Por el amor al compañerismo, haz lo mejor que puedas para llegar a un compromiso, adaptarte a otros y mostrar preferencia por lo que ellos necesitan. Una bienaventuranza de Jesús lo expresa así: ustedes son benditos. Repito, ustedes son benditos cuando son capaces de mostrarle a la gente cómo cooperar en lugar de competir o luchar. Entonces pueden descubrir quiénes son realmente y cuál es su lugar ante la presencia de Dios. Haz hincapié en la reconciliación, no en la resolución. No es realista esperar que todos nos pongamos de acuerdo. La reconciliación se enfoca en la relación, mientras que la resolución se concentra en el problema. Cuando nos concentramos en la reconciliación, el problema pasa a un segundo plano de importancia y hasta puede tornarse irrelevante. Podemos restablecer una relación incluso sin haber podido resolver nuestra diferencia. Quizá la diferencia siga ahí, pero los cristianos solemos tener con toda legitimidad desacuerdos francos y opiniones distintas, pero podemos discutir sin ser desagradables. Dios quiere la unidad, no la uniformidad. No tenemos que ser uniformes e igualitos. Tenemos que ser unidos, comprendiendo que no todos pensamos igual. Y podemos caminar juntos del brazo sin ver todas las cosas de la misma forma. Entonces resolvemos en que número 1, orar. Número 2, tomar la iniciativa. Número 3, ser comprensivo. Número 4, confesar tu parte. Número 5, atacar el problema, no a la persona. Número 6, cooperar tanto como puedas. Y número 7, haz hincapié en la reconciliación. Me encantó este resumen. Coopera tanto como puedas y ataca el problema, no a la persona. El problema va a pasar a segundo término cuando veas qué tan importante era esa persona o lo que esa persona está sintiendo. Día 20, pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Siempre vale la pena restaurar las relaciones. Versículo para recordar, Romanos 12:8. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Pregunta para considerar. ¿Qué debo hoy hacer para restaurar una relación rota? Terminamos los primeros 20 días de esta lectura y miren qué tarea nos deja. ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer para restaurar una relación rota? Tarea del día. Piensa en alguna relación rota por ahí y qué podrías hacer tú con estos puntos para restaurarla. Bendecido día.